Muy bien, Evangelio según San Marcos, dije, ¿verdad? No, Evangelio según Mateo, perdón. Ya me estoy adelantando un libro, Evangelio de Mateo en el capítulo 8. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Bendito Padre Celestial, como siempre, deseamos, Señor, que tu Espíritu Santo, oh Dios, nos enseñe a través de las Escrituras lo que tú tienes para nosotros hoy. Señor, que podamos a través de ellas conocerte mejor y también que sean como un espejo para nosotros en los cuales podemos ver nuestra reflexión y examinarnos, oh Dios, para ver si estamos caminando de acuerdo a tu voluntad o si es necesario que vayamos a ti, nos volvamos a ti, que pidamos perdón, que busquemos en ti restauración, oh Dios. Es que cualquiera que sea el caso con cada uno de nosotros que estamos aquí presentes, con cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en Facebook Live, cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo en YouTube Live. Señor, que tu Espíritu hable a nuestros corazones y nos lleve a encontrar la verdad de las Escrituras en el pasaje que vamos a leer hoy. Nos encomendamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén, amén. Muy bien, estamos en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo y hemos estado viendo una serie de milagros de sanidad que el Señor ha estado haciendo. Y aunque lo vamos a recalcar un poco más al final, hemos estado viendo que el Señor sanó a diferentes tipos de personas, algunos de los cuales quizás en su tiempo no hubieran sido considerados dignos de ser sanados por una razón u otra. Vemos que usó diferentes métodos para sanar, ¿verdad?, a las diferentes personas. Pero de todas maneras vemos que tenía un corazón compasivo, que miraba estas situaciones y Él quería intervenir en cada una de ellas, ¿verdad? Porque como vamos a ver después en nuestro estudio, vamos a ver que esa era una de las misiones que el Señor Jesucristo tenía al venir a la tierra. Hoy vamos a ver el tercer milagro de sanidad que hace nuestro Señor Jesucristo, y esto es un milagro de sanidad que hace para una de las personas que Él ha escogido, que Él ha escogido para que sea una de las personas que va a estar más cercana a Él en su ministerio, que va a caminar con Él a través de todos sus años de ministerio, que lo va a seguir inclusive hasta la muerte, ¿sí? En el sentido de cuando Jesús murió, pero también lo va a seguir hasta la muerte porque Él mismo va a ser sacrificado un día. Él mismo va a morir como mártir un día por su fe en Jesús. Y estamos hablando del apóstol Pedro, ¿verdad? Entonces comenzamos hoy en el capítulo 8, en el versículo 14, en donde el versículo 14 nos dice lo siguiente: Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de Pedro, postrada en cama y con fiebre. Este relato es presentado también en lo que llamamos los evangelios sinópticos, que incluyen el evangelio según San Marcos y el evangelio según San Lucas. Y Marcos y Lucas nos dan en sus relatos un poco más de detalles acerca de lo que había pasado antes de que esto sucediera y de lo que el Señor Jesucristo había estado haciendo antes de llegar a la casa de Pedro. Ellos nos señalan que Jesús había estado enseñando en la sinagoga de ahí de Capernaum, que era en donde se encontraban, y que durante su enseñanza en la sinagoga y en el día de reposo, mientras él enseñaba, un hombre con un espíritu inmundo comenzó a gritar dentro del servicio, si así lo podemos llamar, si así se podía llamar en aquel tiempo. Está el Señor Jesucristo enseñando, está Él exponiendo las Escrituras, y entonces un hombre endemoniado empieza a gritar. Vamos a leer el relato de Marcos y vamos a leer en Marcos capítulo 1, los versículos 24 al 30. Marcos capítulo 1, versículos 24 al 30, en donde se nos dice: Oye, Jesús de Nazaret. Este es el hombre que empezó a gritar: Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios. Entonces los demonios que han poseído a este hombre están gritándole mientras está enseñando Jesús, y está diciendo que él sabe quién es Jesús y la razón por la que ha venido. Había venido Jesús para destruirlos, sí, había venido Jesús para destruirlos, pero todavía no era tiempo de destruirlos. Sí, entonces ellos están tratando de alguna manera dar a conocer parte de la misión de Jesús, pero vamos a ver que Jesús los va a mandar que se callen.
Noten el versículo 25, pero Jesús lo reprendió y le dijo, cállate y sal de ese hombre. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Entonces el Señor Jesucristo no solamente lo cayó al espíritu inmundo, sino que también lo echó de dentro del hombre, ¿verdad? Entonces el hecho de que el espíritu inmundo hubiera hablado, el hecho de que se hubiera manifestado y de que el Señor lo callara, eso nos dice que todavía no era tiempo para que todo lo que Jesús era y había venido a hacer se manifestara. Sin embargo, mostró su poder echando al espíritu inmundo fuera de este hombre. En el versículo 27 sigue diciendo ahí, todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros, ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus inmundos y estos lo obedecen. De nuevo, ¿se acuerdan cuando sanó al leproso? Eso nunca se había hecho en Israel, ¿se acuerdan? El hecho de que este maestro judío hubiera escuchado la petición de un centurión romano que era gentil, también no se hubiera visto bien en aquel tiempo. Y ahora vemos que Jesús hace otro milagro que hasta entonces, por lo que ellos mismos están diciendo, no se había visto en Israel. Sí, no se había visto en Israel, no se había visto alguien con la autoridad para mandar incluso a los espíritus inmundos y que estos le obedecieran al instante. Jesús entonces está mostrando algo nuevo, algo que el hombre no había visto, algo que el hombre no había experimentado. Sí, y yo creo, o me gustaría pensar que si alguna de esas cosas sobrenaturales sucediera delante de nosotros y pudiéramos corroborar que había sido un milagro que nunca se había visto, eso nos llevara a reconocer y aceptar que Jesús es quien dice ser en las Escrituras. Sin embargo, estos judíos y los escribas y sacerdotes y todos los que eran parte especialmente de la jerarquía religiosa de Israel, estaban mirando todas estas cosas y de todas maneras no podían darle crédito a lo que estaban oyendo. ¿Qué es esto? ¿Es una nueva enseñanza? Noten, tiene autoridad y manda incluso a los espíritus impuros y estos le obedecen. Y luego noten el versículo 28 dice, y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. En cuanto salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a la casa de Simón y de Andrés. Ahora, cuando se va a Capernaum, ¿sí? Se para uno en donde estaba la sinagoga en la que se supone que estaba enseñando el Señor Jesucristo. Al salir por lo que sería la puerta, inmediatamente como a cruzar la calle, se encuentra lo que se dice que es la casa en donde vivía Pedro, Andrés porque debemos recordar que en aquellos tiempos cuando alguien se casaba, no necesariamente se iban a vivir en una casa separada. El novio construía una casa que estaba a un lado o arriba de la casa del papá y él se llevaba a la esposa a vivir ahí con el resto de la familia, aunque separados, ¿verdad? Entonces, esto es lo que estaba sucediendo y por eso aquí se nos dice que fueron a la casa de Simón y Andrés. Versículo 30 de Marcos capítulo 1 sigue diciendo, la suegra de Simón estaba en cama porque tenía fiebre. Y note lo que dice al final de ese versículo, y enseguida le hablaron de ella. Enseguida le hablaron de ella. Entonces aquí tenemos más detalles de lo que Mateo nos da. Porque lo que está diciéndonos Marcos y lo que nos va a decir Lucas, ¿sí? Nos ayudan a ver que esto no fue nada más, ok, vámonos a la casa de Pedro y vamos a sentarnos a cenar o algo y encontraron a la suegra de Pedro enferma. No, sino que había estado enseñando, había estado ministrando, había estado mostrando su poder. Sí, su habilidad, su autoridad para echar fuera demonios, espíritus inmundos, sí, para sanar de nuevo. Y ahora llegan a la casa de Pedro, encuentran a la suegra de Pedro que tenía fiebre y enseguida le hablaron de ella. Ahora no nos dice que le hablaron de ella. No nos dice qué le habrán dicho de ella. Pero la verdad de las cosas es que no creo que le hayan dicho, Señor, esta mujer está así porque es una mala suegra. Esta mujer está así porque Dios la está castigando por algo que hizo. Esta mujer está así.
vamos a ver en el contexto de los 3 pasajes que vamos a ver en donde se menciona esto, que este no era el caso. Entonces le empiezan a hablar de ella, quizás le empiezan a hablar de ella y le empiezan a hablar de lo buena suegra que era. Le empiezan a hablar de cómo ella, aunque no, quizás no era lo que se acostumbraba, ella fue llevada a vivir a la casa de Pedro juntamente con su hija, esposa de Pedro, y ella era una gran ayuda para la esposa de Pedro. ¿Sí? Empezaron a hablarle de ella. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 38, se nos dice que Jesús salió de la sinagoga y se dirigió a la casa de Simón. La suegra de Simón tenía una fiebre muy alta. Lean lo que dice al final del versículo. Así que le rogaron a Jesús por ella. Entonces, Marcos nos dice que hubo un grupo de personas que cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, sí, encontró a la suegra de Pedro enferma con fiebre, hubo gente que le empezó a hablar de ella. Aquí vemos que hubo gente que empezó a rogarle a Jesús por ella. Lo que nos debe llevar a la conclusión de que la suegra de Pedro era una buena suegra, era una buena persona, era una persona servicial. Era una persona que ayudaba en la casa, era una persona que estaba ahí para apoyar, ¿sí?, a su yerno, pero más importantemente a su hija. Y esto tiene relevancia en lo que va a pasar enseguida. Entonces, de nuevo el versículo 14 de Mateo capítulo 8 dice: Jesús fue a la casa de Pedro y encontró a la suegra de éste postrada en cama y con fiebre. Ahora, algo que es digno de notar aquí es que si Pedro tenía suegra, quiere decir que Pedro tenía también esposa, ¿verdad? Tenía también esposa. No se puede tener suegra si no se tiene esposa. Y esto nos lleva a tratar de entender por qué la iglesia tradicional, por ejemplo, tiene lo que se llama el celibato, en donde los sacerdotes no pueden casarse, no pueden tener esposa, cuando de acuerdo a las escrituras, Pedro, que es una de las máximas figuras en esa iglesia, sí tenía esposa, sí era casado, ¿verdad? Y tenemos que preguntarnos esto porque es importante, ¿sí? Porque el Señor hizo al hombre y a la mujer y por medio de ellos diseñó el matrimonio, ¿sí? Para que los dos tuvieran hijos, pudieran procrear y pudieran seguir poblando la tierra, etc. Entonces esa era la misión del hombre y la mujer cuando se unían en matrimonio. ¿Sí? Y aparte de que Pablo es muy claro cuando les escribe a los corintios que más vale casarse que andarse quemando de pasión, ¿verdad? Entonces yo creo que se evitarían muchas cosas si esta doctrina del celibato no estuviera implementada en la iglesia tradicional. Pero hay cosas que pasan en la iglesia protestante también, a pesar de que los pastores sí nos podemos casar y tener esposa, ¿no es cierto? Entonces lo que debemos hacer entonces es poner claramente nuestra mira, nuestra atención en lo que Dios dice en toda su palabra y adoptar las cosas que se apegan a nosotros para que podamos vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. Ahora, el Señor había llamado a Pedro a que dejara todo y lo siguiera, ¿se acuerdan? Él y su hermano Andrés estaban en su barca, estaban pescando y el Señor Jesucristo pasa por ahí y los ve y les dice: síganme y yo los haré pescadores de hombres. ¿Y qué hicieron Pedro y Andrés inmediatamente? Dejaron sus redes y los siguieron. Ahora, cuando el Señor Jesucristo llamó a Pedro a seguirlo, no lo llamó a seguirlo por unas cuantas semanas, no lo llamó a seguirlo mientras estuviera en Capernaum, que era donde Pedro vivía, ¿sí? El Señor Jesucristo llamó a Pedro a seguirlo en lo que duró su ministerio y más allá de su ministerio. ¿Cómo sabemos eso? Porque al leer las Escrituras, al leer los Evangelios, vemos que Pedro lo dejó todo. Dejó a su padre, dejó la pesca, dejó a su esposa también. Tuvo que dejar a su esposa también para seguir al Señor. Y me imagino yo que si Pedro era como cualquiera de nosotros los que tenemos esposa, ¿sí? Y el Señor nos llama a seguirle y a servirle,
Sí, una de las cosas que nos iba a preocupar, especialmente si se trataba de irse de casa y no saber cuándo se iba a volver, una de las cosas que nos preocuparía a nosotros, creo yo, es que íbamos a tener que dejar a nuestras esposas solas en casa. Sí, me acuerdo cuando yo trabajaba en Quicksilver, que tenía que viajar diariamente hasta Huntington Beach, y cuando me enviaban a viajar a México y a Centro y Sudamérica a hacer auditorías en las diferentes fábricas, yo tenía que dejar sola a mi esposa en la casa, y a mi esposa nunca le gustó quedarse sola en la casa. Sí, siempre sentía así como que no podía estar a gusto sola, y yo cuando tenía que viajar y a veces me iba por 1 o 2 semanas, yo me preocupaba mucho por ella. Sí, porque se quedaba sola. Ahora, imagínense ustedes si el Señor, ¿verdad?, nos llama a servirle, a seguirle, y no sabemos ni cuándo vamos a volver, la preocupación que Pedro tendría por dejar a su esposa sola. Pero podemos ver aquí que Pedro había llevado a su suegra a vivir a su casa. Sí, tenía a su suegra viviendo en su casa, y el que la mamá de su esposa viviera con ellos, entonces le ayudaría a que Pedro se pudiera ir más tranquilo a seguir al Señor. ¿No es cierto? Ahí va a estar su mamá. Ok, yo sé que me voy a ir, Hani, pero mira, aquí va a estar tu mamá, ella te puede ayudar, ¿verdad? Estaba en la casa del papá, si estaban siguiendo la tradición de llevarse a la casa, a la esposa a la casa del padre a vivir, por lo tanto el aspecto financiero, la manutención iba a estar ahí. Pero ¿qué tal el apoyo emocional? ¿Qué tal el apoyo cuando la cosa se pusiera difícil para la esposa de Pedro? ¿Qué tal el apoyo cuando necesitara de alguien, de un hombro sobre el cual llorar? ¿Qué tal el apoyo de alguien que fuera cercana a ella como su mamá? Porque yo no sé, hermanas, si ustedes han alguna vez vivido con los suegros, pero no es enchilame otra, ¿no es cierto? No lo es. No lo es. Y yo lo sé porque lo he visto en mi familia. Cuando algunos de nuestras familias se han casado y se han ido a vivir a la casa de la mamá o lo que sea, la nuera inmediatamente empieza a quejarse y mejor me voy a la casa de mi mamá, ¿verdad? Entonces, yo creo que Pedro aquí, el hecho de que su suegra estuviera viviendo con ellos, era algo que le ayudaba a Pedro a estar más tranquilo al seguir al Señor. Pero cuando llega a su casa y descubren que la suegra está postrada en la cama con fiebre, imagínense lo que ha de haber sentido Pedro. ¿Y qué ha de haber estado pensando su esposa sabiendo que Pedro en cualquier momento se podría ir a seguir a Jesús? Okay. Imagínense entonces la incertidumbre que pudiera haber habido tanto en ella como en él. Sí, porque sin duda quería ir y seguir a Jesús. Dejó las redes, dejó la pesca, dejó todo. Pero al mismo tiempo tiene a su esposa. Sí, y déjenme decir una cosa, caballeros, si el Señor los llama a ustedes a servir en algún ministerio, en algún área de la iglesia, en algún área de misionero, lo que sea, tengan la seguridad que el Señor se va a encargar también de su esposa. Quizás no se la van a tener que llevar con ustedes, pero Él va a proveer para que su esposa pueda quedarse tranquila, pueda quedarse contenta, sabiendo que ustedes van a ir a hacer la voluntad de Dios. Porque hay mucha gente que siente el llamado de Dios, sobre su vida y está dispuesto a dejarlo absolutamente todo sin ninguna provisión para el cuidado, la manutención, etcétera, etcétera, de su familia. El Señor nunca nos llamaría a hacer eso. ¿Okay? El Señor nunca nos llamaría a hacer algo así. Él va a proveer, como vamos a ver más adelante aquí. Entonces la salud de sus suegras era importante para él, era importante para su esposa, pues así, porque así ella tendría a su mamá para ayudar en los momentos difíciles. Sí, y como ya hemos dicho, esta suegra debió haber sido una mujer especialmente buena, ya que Pedro decidió llevarla a vivir con él y con su esposa desde antes de que esto sucediera. Entonces al llegar y verla enferma, sin duda ha de haber habido cierta ansiedad en el corazón de Pedro. Quiero pensar que así fue. ¿Sí? Así que a la luz de lo que le dijeron al Señor acerca de la suegra de Pedro en el pasaje de Marcos, y respondiendo a quienes le rogaron por ella en el relato de Lucas, vemos en el versículo 15 de Mateo 8 lo que el Señor Jesucristo hizo.
Versículo 15, cuando Jesús le tocó la mano, la fiebre se le quitó y entonces ella se levantó y los atendió. ¿Sí? La fiebre se le quitó y se levantó inmediatamente y los atendió. Esto nos dice que cuando Dios está obrando en nosotros, ¿sí? Lo que me imagino, antes que esto, lo que me imagino que esto debe haber traído cierta tranquilidad al corazón de Pedro, ¿verdad? Porque ahora la persona con la que había estado planeando dejar a su esposa encargada, dejar a su esposa para su apoyo, ahora estaba sana y sabía que podía contar con que ella iba a estar ahí. Sí, entonces, esto nos dice de nuevo que cuando Dios está obrando en nosotros, está también obrando en quienes están a nuestro alrededor, preparando todo para que podamos hacer lo que nos está pidiendo hacer. Esto no quiere decir que lo que nos está pidiendo hacer va a ser más fácil, ¿sí? Pero lo que sí quiere decir es que nos va a ser más fácil tomar la decisión de dar ese paso de fe y hacer lo que nos está pidiendo hacer. ¿Okay? Déjenme darle un ejemplo. Cuando mi esposa y yo empezamos a venir a esta iglesia, hace bastantes años ya, una de las cosas que había aquí era home fellowships o grupos de hogar, ¿sí? Me acuerdo que empezamos a ir a uno de esos grupos de hogar, era en inglés, y empezamos a congregarnos ahí con ellos todos los viernes y teníamos un tiempo fabuloso con ellos, tiempo de compañerismo, de partir pan, de alabanza, etcétera, etcétera. Y duramos ahí como unos 2-3 años. Con los 2-3 años empezaron a abrir home fellowships en español, ¿sí? Y una de los home fellowships en español se abrió en la casa contigua al home fellowship que ya estábamos yendo, pero en jueves. Así es que mi esposa y yo empezamos a ir al home fellowship en español el jueves en la tarde y luego el viernes en la noche a la de inglés. Llegó el tiempo en el que el home fellowship en español creció y el hermano me pidió que yo me encargara del home fellowship, pero lo seguíamos haciendo en su casa. Entonces una vez le dije a mi esposa, ella estaba embarazada, me acuerdo en aquel tiempo con nuestra niña, y me acuerdo que le dije a mi esposa, ¿sabes qué, honey? Creo que Dios me está llamando a abrir un home fellowship aquí en la casa. ¿Y cuál cree que fue su respuesta? No fue de, ¡hey, qué suave, vamos a tener! No, digo, ¿sabes que aquí en mi casa? Nunca, ¿ok? Ok, entonces yo podría haber dicho, hey, Dios me está diciendo a mí que abra un home fellowship. Te guste o no te guste, te cuadre o no te cuadre, yo tengo que hacerle caso a mi padre, ¿verdad? Pude haber hecho eso, pero me puse a pensar, bueno, pues está embarazada y el Señor así como que me dijo, sereno, moreno, ¿verdad? Entonces, entonces seguimos yendo al home fellowship en español que estábamos yendo, entonces duramos otro tiempo ahí. Tuvo mi esposa, tuvimos a nuestra niña, y para todas partes andamos con nuestros 2 hijos, etcétera, etcétera. Pero luego, cuando la niña ya empezó a crecer y ya no era tanta batalla, pero sí era batalla el hecho de que teníamos que ir, cuando salíamos de casa salíamos con botellas y con pañales y con el asiento para el carro y ustedes los que han tenido niños saben cómo está el argüendece, ¿verdad? Sale uno cargado con mochilas por acá y el asiento por acá bueno, la mamá sale así, nosotros nada más salimos con las llaves diciéndole, apúrate por favor. Hermanas, ¿estoy mintiendo? No le tengan miedo. Me dice una vez, ¿sabes qué, honey? Yo creo que deberíamos tener el home fellowship aquí, así ya no tenemos que andar cargando con todas estas cosas. Ande pues. Dios le habló a ella también, ¿verdad? Usó las circunstancias y le habló a ella, y lo que yo había deseado en mi corazón hacer, puso a ella en su corazón hacer, quizás por razones completamente distintas, pero puso en su corazón hacer, y desde entonces abrimos el home fellowship en nuestra casa y estuvimos ahí por algún tiempo hasta que creció demasiado y nos fuimos a otra casa más grande, y estuvimos ahí hasta que creció demasiado y nos fuimos a otra casa más grande. ¿Te acuerdas, Eduardo, cómo andábamos de casa en casa? Parecíamos judíos errantes, ¿verdad?
Y me acuerdo que había como 20, 30 adultos y como 60 chamacos. Y me acuerdo que dejábamos a todos los chamacos, que Samantha y todos ellos cuidaban a los más grandes, a los más chicos. Y a veces estaba una de las recámaras llena de chamacos por todos lados. Y nosotros en la sala y en el comedor tomando café y platicando. Y daban las 11, y daban las 12, y daban la 1. Y platicando, comiendo, disfrutando del compañerismo. El Señor me habló a mí. Cuando yo voy con mi esposa me dice, me espero. Y el Señor habla a mi esposa. Y cuando ya los dos estuvimos de un acuerdo, el Señor nos pone a los dos en donde teníamos que estar. Y el Señor bendice todo. Entonces, eso es precisamente lo que yo creo que estaba haciendo aquí el Señor. Sí, el Señor viene, encuentra a la suegra de Pedro enferma, sabe que ha llamado a Pedro a dejar a su esposa sola, quizás con la familia de él, pero sin nadie de su propia familia, ¿sí? Toca a la suegra de Pedro y la suegra de Pedro se levanta y hay una nueva confianza en Pedro, por así decirlo. ¿Sí? Y lo que se nos dice enseguida es, en realidad, habla del carácter de la esposa de Pedro. Sí, porque después de que Jesús la toca y la sana, ¿qué es lo que ella hace inmediatamente? Se levanta inmediatamente, se dio a la tarea de atender al Señor, se dio a la tarea de servirle. Sí, lo que nos muestra, ¿verdad? Que era una buena mujer, que era una mujer piadosa. ¿Verdad? Estábamos viendo la película esta, The Chosen, el miércoles pasado, y precisamente trató con este tema. Y en la película, en cuanto la suegra se levanta y se pone a servir, le empieza a gritar a Pedro, Pedro trae agua, y Pedro trae esto, y Pedro trae aquello, y Pedro trae lo otro. Digo, suegra al fin, ¿verdad? Buena suegra, pero suegra al fin, ¿verdad? Así es que, y todo el mundo se soltó riendo aquí porque pues es de esperarse de la suegra, ¿verdad? ¿Saben que yo le digo una cosa? Mi suegra es una de las suegras más pacíficas. Iba a decir una de las suegras más pacíficas que he tenido, pero es la única suegra que he tenido. Entonces, es una de las suegras más pacíficas que he conocido, ¿verdad? Porque bien tranquila mi suegra. A veces yo quería hacerla hablar y nada. Llegaba con mis suegros y, hey Martín, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bien. Doña Antonia, se llama Antonia. Doña Antonia, ¿cómo está? Ok, yo hice el intento, ¿verdad? Pero no se pudo. Pero no, la suegra de Pedro así bien. Y de nuevo, esta película de Chosen no es algo que está así completamente basada. Si ustedes la ven, no van a decir, eso no está en la Biblia, pero está vista desde un punto de vista diferente del que se presenta en la Biblia. Entonces, después de que Jesús le toca a la suegra, la sana, y lo que hace ella inmediatamente es que se da la tarea de atender al Señor, de atender a los invitados que había traído Pedro a su casa, se da la tarea de servirles. Y creo yo que la forma en la que la suegra respondió a lo que el Señor hizo por ella y por su hija, sí, fue la respuesta correcta. Porque la suegra reconoció que lo que el Señor había hecho, lo había hecho por ella, porque ella era la enferma, pero también por su hija, para que su hija la pudiera tener como apoyo, ¿sí? Y creo que la respuesta que ella muestra aquí, la acción que ella muestra aquí es la correcta. Porque cuando somos tocados por el Maestro, ¿sí? Cuando somos transformados por el Maestro, cuando somos cambiados de nuestra vida antigua a esta vida nueva, cuando pasamos de muerte a vida por la obra que Él hizo en la cruz y por su gracia, como estábamos cantando anteriormente, ¿sí? La respuesta adecuada es la de servirle como muestra de agradecimiento por la obra recibida. Amén. Porque todos sabemos que sin Cristo íbamos directamente al infierno, ¿no es cierto? Todos sabemos que sin Cristo estábamos completamente perdidos. Si no lo sabíamos entonces, lo sabemos ahora, porque el Espíritu Santo de Dios ha seguido enseñándonos y ha seguido hablándonos acerca de la realidad del peligro en el que estábamos y de cómo Jesucristo, por medio de su sacrificio en la cruz y del derramamiento de su sangre, nos salvó de ese fin, nos salvó de ese destino, nos sanó, ¿sí? de esa enfermedad de la cual está contagiado
toda la humanidad, que es el pecado y los efectos del pecado. Entonces creo yo que la respuesta correcta a alguien que estuvo dispuesto a entregar su vida por nosotros es el de decir: Señor, aquí estoy para servirte en lo que tú me llames a servir. ¿Verdad? Si algunos de ustedes han recibido alguna vez un gran favor de alguien, no lo esperaban quizás y sabían que sin ese favor las cosas no les hubieran salido como les salieron, o hubiera tenido problemas más grandes de los que tuvo, creo que usted está eternamente agradecido con esa persona, ¿no es cierto? Y si esa persona necesitara cualquier cosa a la hora que fuera y le llamaran a usted para ir a ayudarle, para ir a hacer algo por ellos, yo creo que usted no lo pensaría dos veces, reconociendo y sabiendo que lo que ellos han hecho por usted fue algo que en realidad impactó su vida de una manera positiva y le ayudó a salir adelante en una situación que para usted solo hubiera sido imposible. Y el Señor decidió moverse en el corazón de esa persona, y esa persona fue obediente a lo que el Señor puso en su corazón y le ayudó, le proporcionó, le dio lo que necesitaba, y ahora hay una gratitud en su corazón hacia esas personas tremenda, ¿no es cierto? Tremenda. Mi papá biológico murió cuando yo tenía 1 año y medio, ¿sí? Y mi mamá se volvió a casar con mi papá, mi segundo papá, cuando yo tenía como 5 años. Y mi papá, con el que se casó mi mamá después de que mi papá murió, ¿los estoy confundiendo lo suficiente todavía? ¿O todavía me están siguiendo la onda? ¿Okay? Fue el mejor padre que cualquier persona pudiera haber querido tener. ¿Sí? Aunque no era cristiano. Sí, aunque qué bárbaro, cómo dio cosas contra el aguijón. Pero era trabajador, era responsable. Me enseñó la ética de trabajo que ahora tengo. Sí, me enseñó a ser, como él decía, me enseñó a ser hombre. Sí, y nunca lo vi borracho, nunca lo vi golpear a mi mamá. Era bien gritón, eso sí era, ay, qué bárbaro, como que, pero gritón de los buenos. Yo no sé si ustedes conozcan a gente así, que aunque estén hablando, quedito están gritando. Sí, así era mi papá. Okay, así era mi papá. Bien grita: ay, Juan, te va a oír toda la vecindad, te va a oír todo. No me importa que me oiga todo. Así de esa clase de persona era. Y era bien duro, era bien duro. Era de Pénjamo, Guanajuato. Sí, nos contaba cómo tuvo que salirse de la escuela al 3er año de primaria porque su papá lo habían matado en Guanajuato y tuvo que encargarse de los animales por allá en el cerro, y cómo su mamá lo mandaba a las 3 de la mañana con un bonche de tortillas de maíz y con salsa de molcajete y un pedazo de queso y que tenía, ¿verdad? Que tenía cosas bien ricas, pero sí, tenía que estar allá yo solo y esto y aquello y lo demás y ay Dios, ay Señor. Me acuerdo cuando empezamos a tener novia y queríamos salir con ella, le pedíamos dinero y tiene que ganarse, especialmente después de los 15, imagínense a los 15, 16 años, tienen que ganarse su dinero, y nos llevaba a Caléxico a que nos contrataran ahí en lo que se llamaba El Hoyo, en los contratistas de pizca de espárrago y descarga de betabel y pizca de tomate y todo, y mi hermano y yo nos sacábamos nuestros 15 dolarotes de 6 de la mañana a 11 de la mañana. Todos enlodados por todos lados, pero con 15 dolarotes en la bolsa para sacar a la novia a pasear. Aunque fuera allá al parque a dar unas cuantas vueltas, comprar una conchita y una coca. Pero ¿saben qué? Estoy bien agradecido con mi padre. Estoy bien agradecido con mi padre, porque nada de lo que hizo de ninguna manera me dañó. Al contrario, me ayudó a ser un mejor ser humano. Me ayudó a ser un mejor ser humano. Y mi papá lo que me pidiera, ¿sí? Estaría dispuesto a dar. Él ya no está con nosotros, pero lo que me pidiera estaría dispuesto. Y siempre que cuento la historia de mi papá, nunca le digo mi padrastro, es mi papá. Porque como dice el dicho, es más padre el que crea que el que engendra, ¿verdad? Desafortunadamente mi padre no tuvo la oportunidad de crearme porque el Señor se lo llevó a casa cuando yo tenía 1 año y medio, pero mi papá Juan sí me creó.
Entonces, creo que esa muestra de agradecimiento, ese servicio como muestra de agradecimiento es la mejor evidencia, ¿sí? Es una evidencia maravillosa de que hemos sido restaurados espiritualmente, de que hemos pasado de la muerte a la vida, de que ahora somos criaturas nuevas en Cristo. Porque si antes no estábamos dispuestos a levantar un dedo para servir a otros, ahora estamos dispuestos porque el Espíritu de Dios se mueve en nosotros. Y aparte de que, así como leía Karina en el libro de Efesios acerca de que fuimos creados para buenas obras, las cuales Él ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo, nuestras buenas obras son las que muestran que en realidad hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Sí, Santiago, el libro de Santiago capítulo 2 y el versículo 18 dice: pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe. ¿Por qué? Por mis obras. Muéstrame tu fe sin obras. ¿Cómo vamos a mostrar nuestra fe si no andamos en las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo? ¿Y cómo vamos a mostrar nuestra fe? Nuestra fe se manifiesta cuando decidimos por nuestra propia cuenta, cuando estamos dispuestos a andar en estas buenas obras que el Señor preparó para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Sí, y pueden ser, para todos van a ser diferentes tipos de buenas obras, para todos quizás sean hasta diferentes lugares en los cuales se deben de desempeñar esas buenas obras, pero en todos los creyentes, en las vidas de los creyentes, siempre va a haber buenas obras por medio de las cuales vamos a poder mostrar nuestra fe al mundo. Charles Spurgeon dijo esto, escuchen: en el momento en el que el Señor Jesucristo salva un alma, le da a esa alma la fortaleza para su servicio designado. ¿Escucharon eso? En el momento en que el Señor Jesucristo salva un alma, le da a esa alma la fortaleza para su servicio designado. ¿Qué quiere decir? Que todos tenemos un servicio designado. Y en el momento que el Señor salva nuestra alma y el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros, en ese mismo momento tenemos la fortaleza para el servicio que el Señor nos ha designado a cada uno de nosotros. Ahora, quizás algunos tardemos más tiempo que otros en encontrar cuál es ese servicio designado. Pero ¿saben qué? La única manera de encontrar ese servicio designado es: hay una necesidad aquí, yo la suplo. No, creo que esta no fue el servicio designado porque no tengo la habilidad, no tengo el don, no tengo la paciencia, no tengo esto, no tengo etcétera, etcétera. Entonces le calamos por acá, pero si le seguimos buscando, todos vamos a encontrar que el Señor ha designado un servicio para cada uno de nosotros para desempeñar, y lo desempeñamos por agradecimiento a lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Versículo 16 de Mateo 8 sigue diciendo: al caer la noche, le llevaron muchos endemoniados y Él con su sola palabra, escuchen de nuevo, Él con su sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora vamos a hablar más de demonios más adelante, así es que no nos vamos a atorar aquí en hablar de demonios y los endemoniados, porque hay muchos demonios de qué hablar más adelante en Mateo. Pero noten, al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y Él con una sola palabra expulsó a los demonios y sanó a todos los enfermos. Como ya hemos podido ver, ¿sí?, especialmente en este capítulo 8 que hemos estado estudiando acerca de los milagros de sanidad, podemos ver que Jesús era una persona compasiva, ¿no es cierto? Tenía compasión en su corazón, miraba sufrimiento y buscaba remediar ese sufrimiento. Miraba algo que estaba mal y buscaba la forma de corregir ese mal. Miraba a alguien enfermo y buscaba sanarlo. Eso es lo que es tener compasión. Sí, eso es lo que es tener una compasión práctica. Cuando vemos lo que está sucediendo y nosotros tomamos cartas en el asunto de acuerdo a nuestras posibilidades y habilidades para remediar el problema que estamos viendo delante de nosotros. De eso es lo que se trata la compasión práctica. Sí, porque hay compasión que se siente en el corazón, pero luego no se hace nada al respecto. Sí. Esa compasión es buena sentirla, pero si esa compasión que sentimos no nos lleva a actuar, y a veces en el mismo momento en el que tenemos la situación delante de nosotros, entonces ¿de qué sirve que digamos que somos una persona compasiva?
Sí, es cuando vemos la situación y actuamos de acuerdo a las habilidades y recursos que nosotros tenemos para suplir la necesidad o para corregir el mal o para sanar el sufrimiento. Es cuando nuestra compasión se convierte en algo que se puede ver. Porque yo puedo decirles que soy una persona muy compasiva, ¿sí? Pero si ustedes nunca ven un acto compasivo de parte mía, aunque tenga la situación ahí enfrente de mí, ¿van a creer que soy una persona compasiva? Para nada, porque no he dado muestras, no he dado pruebas. Sí, y todo lo que decimos ser, sí, tiene que venir acompañado de pruebas, tiene que venir acompañado de fruto, como vamos a ver más adelante en nuestro estudio de Mateo. Unas cuantas páginas hacia la derecha, ahí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, los versículos 13 y 14, si los quieren buscar, dice: cuando Jesús se enteró, se fue de ahí en una barca y a un lugar apartado. Y cuando la gente lo supo, lo siguió a pie desde la ciudad. Versículo 14 dice: cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Se sube en la barca, cruza para el otro lado, porque la gente que está de este lado ya es mucha, ya ha ministrado por mucho tiempo, sin duda está cansado. Y se sube a la barca para irse para el otro lado. Llega al otro lado y descubre que la gente lo siguió y descubre ya otro montón de gente enferma. ¿Y qué dice? Chihuahua, hombre. Yo que quise que me trajeran al otro lado, me la he llevado sanando todo el día o toda la tarde. Y ven que me vengo para acá y ahí viene todo el montón también a buscar. ¿Que no saben que tengo que descansar? ¿Que no saben que yo también me canso? ¿Que no saben que...? Eso es lo que dicen las escrituras ahí que hizo el Señor. No, versículo 14 de Mateo 14 de nuevo dice: cuando Jesús salió de la barca y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Quizás sí estaba cansado, quizás tenía hambre, quizás se había ido del otro lado porque quería apartarse un tiempo para recargar las pilas, pudiéramos decir. Quizás ese era el caso. Pero cuando miró que del otro lado del lago todavía había necesidad, ¿qué hizo? Se puso a trabajar, se puso a trabajar, se puso a sanar enfermos, se puso a liberar endemoniados, se puso a enseñar quizás, ¿ok? Y siguió con el ministerio y siguió. Y no puso límites a lo que estaba dispuesto a hacer, a pesar de su cansancio, a pesar de tanto trabajo que estaba haciendo. En una ocasión, el Señor les dijo a los fariseos: mi Padre hasta ahora trabaja y yo ¿qué? Y yo también trabajo. ¿Sí? Él sabía que iba a llegar el día en el que iba a poder descansar completamente, una vez que estuviera de nuevo sentado a la diestra de la majestad en el cielo con Dios su Padre. Pero mientras estuvo aquí en la tierra, estuvo aquí para ministrar, estuvo aquí para trabajar. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué lo movía a hacer eso? La obligación. Soy el hijo de Dios, tengo que estar movido, tengo que estar haciendo algo. Mi papá se va a enojar conmigo. Si no, ¿cómo van a ver estas personas que soy el hijo de Dios? ¿Eso fue lo que lo movió a hacer todo lo que hacía? No, ¿saben qué lo movió a hacer todo lo que hacía? La compasión que sentía por la gente que estaba sufriendo. La compasión que miraba que estaba pasando a la gente enferma. La compasión que sentía por aquellos que estaban endemoniados y veía que estaban siendo atormentados por Satanás. Entonces Jesús era un hombre compasivo. Y si de acuerdo con Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, esto quiere decir que Dios, el Dios invisible, el Dios al que Él vino a representar, el Dios al que Él vino a manifestar en carne humana, es un Dios compasivo también. Y qué bueno que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Amén. Qué bueno que tenemos un Dios que se compadece de nosotros. Y que tiene a su Hijo ahí a un lado, que fue tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Que tiene a su Hijo ahí a un lado, que sabe lo que es sentir hambre como hombre, que sabe lo que es sentir cansancio como hombre, que sabe lo que es sentirse abrumado por la gente como cualquier hombre, cualquier mujer.
que sabe lo que es el peso a veces de la obligación de hacer lo correcto, a pesar de que nuestro cuerpo y nuestra mente a veces nos dice, no más, ¿sí? No más. Pero por la gracia de Dios podemos seguir adelante, por la gracia de Dios podemos seguir manifestando su amor. Amén. Versículo 17 de Mateo 8 dice, esto, para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. De nuevo, aquí Mateo nos está diciendo algo que Jesús está haciendo, que cumple con profecías o cosas que se dijeron del Mesías miles de años antes por medio de los profetas. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, que lo dijo en Isaías 53:4. Él mismo, hablando de Jesús, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Él mismo fue el que lo hizo. No mandó a nadie más, no envió a otra persona, ¿sí? Él mismo, Jesús, el Hijo de Dios, la imagen del Dios vivo, aquel que vino a manifestar cómo es Dios en verdad. Porque a menudo el hombre presenta a Dios de una manera completamente equivocada, ¿no es cierto? Toda nuestra vida, al menos a mí, yo no sé a ustedes, pero yo cuando crecí en la iglesia, crecí pensando que Dios era un viejito enojón que nada más estaba ahí esperando que la regara para agarrarme a coscorrones. Que en cualquier momento me iba a agarrar de la patilla y me iba a jalar y me iba a castigar. Que estaba esperando nada más que hiciera algo lo suficientemente malo para enviarme al infierno inmediatamente sin tocar baranda, para adentro hasta lo más profundo. Y resulta ser que Dios no es un Dios así. Dios es un Dios justo, sí. Dios es un Dios de justicia, sí. Pero Él usa su justicia para tratar de hacer a su pueblo volverse a Él cuando su pueblo ha caído en pecado. ¿Sí? Él usa su justicia para que nosotros veamos lo injusto que somos y nos demos cuenta de en realidad lo valioso que es la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque nos damos cuenta de que nunca podríamos nosotros complacer a un Dios tan justo, tan perfecto. Y el Señor Jesucristo lo complació por nosotros, tomando todos nuestros pecados sobre sí mismos en la cruz y derramando su sangre para lavarnos por medio de ella. Entonces, esto para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ¿qué aprendemos? ¿Qué aprendemos de estos 3 milagros de sanidad que hemos visto aquí en las últimas semanas? La sanidad del leproso, la sanidad del siervo del centurión, la sanidad de la suegra de Pedro. Diferentes personas fueron sanadas. ¿Sí? El leproso era un judío sin privilegios sociales, no tenía ningún privilegio religioso. De hecho, los religiosos no estarían dispuestos ni siquiera a tocarlo. Y él va con el Señor Jesucristo y le dice, Señor, si tú quieres, yo sé que puedes limpiarme. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Lo tocó y dijo, quiero, ¿verdad? Sé limpio. Si viene un oficial gentil del ejército romano que está ocupando y oprimiendo a Israel, que es el que está guardando, como hablamos la semana pasada, la paz romana en Israel, que está apoyando a los cobradores de impuestos para que les cobren impuestos a los judíos por todo lo que hacían, y viene clamando al Señor por uno de sus siervos, y el Señor, ¿qué hace? Lo sana. ¿Sí? Tenemos a una mujer que está relacionada con uno de los seguidores devotos de Jesús, que estaba pasando por una situación difícil, lo cual podría haberse convertido en una situación difícil para la esposa de Pedro, se pudo haber convertido en una situación difícil para Pedro mismo. ¿Y qué hace el Señor? La toca y la sana. Y luego vemos una multitud de personas que ni siquiera son nombradas. Lo único que se nos dice es que expulsó a los espíritus inmundos y a todos los sanó. No necesitamos saber sus nombres. Lo que necesitamos es saber lo que Él hizo. ¿Qué más aprendemos? Aprendemos que cada uno de ellos fue con peticiones hechas de diferentes formas. Una petición fue hecha directamente por el enfermo, mostrando así su fe en el Señor. ¿No es cierto? El leproso mostró su fe al ir y decirle,
Sí, Señor, yo sé que tú puedes, si quieres. Y el Señor lo hizo. Una petición fue hecha por un hombre que tuvo fe en el Señor para sanar a su siervo, aún sin estar en el mismo lugar y sin tener que tocar al enfermo, a larga distancia. ¿Sí? El centurión fue y le pidió que lo sanara, y el Señor, más que dispuesto, dijo: vamos para sanarlo. ¿Y qué le dijo el centurión? No, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero yo sé que si tú tan solo das la palabra, mi siervo puede ser sano. ¿Y qué hizo el Señor Jesucristo? Dio la palabra, el siervo fue sanado y se asombró de la fe de este centurión. Si la suegra de Pedro también fue sanada por la petición de otros, no de ella misma. Ella estaba en la cama con fiebre, y ninguna petición de las que vemos aquí fue hecha porque Jesús haya ido al enfermo. ¿Sí? Por lo que no hubo evidencia, escuchen esto, excepto del leproso, no hubo evidencia de la fe de los sanados. ¿Se dan cuenta de eso? No hubo ninguna evidencia de la fe de los sanados. ¿De quién se dio evidencia en estos casos? De las personas que pidieron por los demás. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que cuando alguien nos pide que oremos por ellos, no importa que ellos sean incrédulos, no importa que los conozcamos como los más viles pecadores del mundo, no importa que no sean de nuestra congregación, no importa que no sean de nuestra iglesia, no importa que no sean de nuestra denominación, no importa que piensen o crean o lo que sea. Lo que importa es que nos han pedido a nosotros que intercedamos por ellos, y nosotros podemos interceder por ellos, y el Señor nos oye por la fe que nosotros tenemos en Él. ¿Se dan cuenta de eso? Él nos oye por la fe que nosotros tenemos en Él. Y luego tenemos al grupo de endemoniados y enfermos que le fueron llevados, y con una sola palabra echaba fuera a los demonios y sanaba a los enfermos. ¿Sí? Diferentes tipos de personas, diferentes formas en las que se le pidió que sanara, y diferentes métodos para sanar. Lo hizo tocando al leproso, lo hizo hablando de lejos de nuevo al siervo del centurión, ¿sí? Lo hizo tocando a la suegra de Pedro, y lo hizo por medio de su palabra a la multitud que se nos dice que le enviaron. ¿Sí? De todo esto entendemos una cosa, que el Señor está dispuesto a sanar. El Señor está dispuesto a sanar. Pero el Señor está dispuesto a sanar a quien Él quiere, cómo Él quiere, cuándo Él quiere. Porque Él es soberano. Y esta es una de las formas en las que nosotros experimentamos más lo que es la soberanía de Dios y el aceptar su soberanía. Porque los que hemos tenido seres amados enfermos, y hemos estado clamando con gran fervor por ellos, y hemos estado creyendo en nuestro corazón que Dios los va a sanar, y hemos estado esperanzados en que Dios los va a sanar, y luego no los sana, ¿sí? Hemos experimentado la aplicación de su soberanía a nuestras vidas como ninguna otra situación. Y tenemos dos cosas nada más que podemos hacer: o enojarnos contra Dios y reclamarle, ¿sí? Y amargarnos en contra de Él, o decir: Señor, tú eres soberano, tú sabes mejor que yo. Yo sé que al final, cuando vea la razón por la que decidiste hacer lo que hiciste, voy a estar de acuerdo con ella. Ahorita mi mente finita no lo entiende. Ahorita mi corazón de hombre no sabe ni siquiera qué sentir. Pero confío en ti. Confío en ti. Confío en ti con la vida de mis seres queridos, y confío en ti con mi vida. Y yo sé que tú vas a obrar de acuerdo a tu perfecta voluntad en el tiempo que tú ya tienes determinado. Porque tú eres Dios y yo no. Amén. Muy bien, vamos a orar mientras el grupo de alabanza pasa al frente una vez más. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por tu gran gracia y misericordia. Gracia y misericordia que nos muestras diariamente, oh Dios. Gracia y misericordia que hemos podido algunos de nosotros experimentar a través de nuestra vida en diferentes
etapas de nuestra vida, en diferentes situaciones y circunstancias que hemos tenido que pasar en la vida, Señor. Tu gracia nos ha sido suficiente para poder sobrellevar las diferentes situaciones que tenemos que pasar, específicamente hablando hoy de las enfermedades, oh Dios. Sabemos que tú eres un Dios poderoso para sanar. Confiamos en que tú tienes, así como el leproso que estaba confiado en que si tú querías lo podías limpiar, así todos nosotros estamos confiados en que si tú quieres puedes sanar. Señor, pensamos ahorita en nuestro hermano Keith, el yerno de nuestra hermana Emma, Señor, la situación en la que se encuentra. Sabemos, Señor, que si tú quieres, tú puedes restaurarlo completamente. Pues pensamos en nuestros hermanos que quizás están entre nosotros aquí en esta tarde, que están sufriendo de alguna enfermedad, que han estado clamando a ti por sanidad, Señor. Sabemos, oh Dios, que tú tienes el poder para sanar. Y si tú quieres, tú puedes. Pensamos, Señor, en los hermanos que hemos estado manteniendo en oración, en nuestro grupo de oración por alguna enfermedad que están sufriendo, algunos reciente, algunos ya con algún tiempo sufriendo esa enfermedad. Y Señor, confiamos en que tú eres Dios y que eres poderoso y que si tú quieres, tú puedes. Pero también, Señor, confiamos en que tú eres un Dios soberano, que tú sabes mejor que nosotros lo que conviene y lo que no. Que tú, oh Dios, aún cuando decidieras no sanar aquí en la tierra, sabemos que nuestros seres queridos que has llamado a tu presencia están en el cielo completamente sanos, sin ninguna enfermedad, sin faltarles absolutamente nada, gozándose en tu presencia. Eso es lo que creemos y esa fe y esperanza es la que nos sostiene hasta el día en el que nos llames a tu presencia y nosotros podamos reunirnos con ellos para gozarnos juntos. Así es que hoy, Señor, ayúdanos una vez más a reconocer, oh Dios, tu soberanía sobre nuestras vidas. A reconocer que tú eres Dios y nosotros no. A reconocer, Señor, que en tus manos y en tus caminos es el lugar más seguro en el cual nos podemos encontrar. Y a darnos, Señor, a la tarea de cada uno de nosotros buscar esas obras que tú ya has designado para que hagamos, por medio de las cuales vamos a poder glorificar tu nombre y aquellos que las vean siendo llevadas a cabo te glorificarán también. Así es que, Señor, nos ponemos en tus manos. Sigue guiándonos, sigue enseñándonos. Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo, más ahora que nunca. Bendícenos entonces en ese nombre glorioso que es el nombre de tu Hijo Jesús. Y todos decimos, amén.